It was billed as the deal of the century. Now it may be remembered as the steal of the century. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los errores más caros de la historia. Para esta lista, veremos algunos de los errores más costosos e infames de la historia. ¿Cuál crees que fue el error más vergonzoso? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Submarinos pesados. Puede que estén diseñados para alcanzar profundidades asombrosas, pero eso no sirve de nada si tu submarino es incapaz de volver a salir a la superficie. Eso es exactamente lo que le ocurrió al submarino del español Isaac Peral cuando los diseñadores se dieron cuenta de que alguien, en algún momento, había dejado por descuido un punto decimal en el lugar equivocado. El submarino pesaba 100 toneladas más de lo que debía, lo que significaba que si se sumergía, nunca podría volver a la superficie. Por suerte, el submarino aún no se había construido, así que se modificaron los esquemas para hacerlo más largo y capaz de soportar todo ese peso extra. Pero había otro pequeño problema. El submarino era ahora demasiado grande para caber en el puerto donde se estaba construyendo. Número 9. New Coke. En 1985, casi un siglo después de que Coca-Cola llegara al mercado, Coca-Cola decidió mezclar las cosas y reelaborar la fórmula probada de la soda. El resultado fue la New Coke, uno de los mayores fracasos y desastres de marketing de todos los tiempos. El simple hecho era que a nadie le gustaba. Coca-Cola quería que su bebida supiera más a Pepsi, que es un poco más dulce que la Coca-Cola, y fue un rotundo fracaso. All of the taste tests said people preferred the taste of this new product to the century-old product. What they hadn't factored in was the huge emotional attachment there was to this brand. Aunque entendíamos que se trataba de acaparar la cuota de mercado de Pepsi, el capitalismo de consumo es una cuestión de elección. Nadie quiere elegir entre dos colas idénticas. No había ninguna razón para que Coca-Cola intentara destruir su propio negocio cambiando la fórmula. Número 8. Ronald Wayne vende todo. You know that when people hear your story, they say to themselves, my gosh, $22 billion, he could have had it. What can I say? La retrospectiva es 2020 y por eso este error duele tanto. En el año 76, el empresario Ronald Wayne conoció a Steve Jobs y Steve Wozniak y pensó inicialmente que tenía algo con su nueva empresa de informática. Wayne entró con una participación del 10% en Apple, pero no duró. En menos de 2 semanas perdió la fe y vendió esas acciones a los fundadores de la empresa. If I had stayed with Apple, I probably would have wound up the richest man in the cemetery. Como todos sabemos, Apple pasó a convertirse en una de las mayores empresas y fabricantes de electrónica de todo el mundo, con más de 1,000 millones de iPhones activos a partir de 2021. Lo que daríamos por una máquina del tiempo a los años 70 para poder invertir en las acciones de Apple a los que Ron Wayne renunció. I knew exactly what would have been if I had stayed with the company. I would have wound up heading a very large documentation department at the back of the building, shuffling papers for the next 20 years of my life, and that was not the future that I saw for myself. Número 7. Trenes equivocados. Hemos visto submarinos demasiado grandes para sus puertos, pero ¿qué pasa con los trenes demasiado anchos para sus plataformas? Eso es lo que ocurrió en Francia en 2014, cuando la compañía ferroviaria nacional francesa SNCF hizo un pedido de 2,000 trenes completamente nuevos. Los trenes cabrían en muchas estaciones grandes y metropolitanas, como la nueva infraestructura de París, pero en la Francia rural, los andenes eran demasiado estrechos. Todo esto ocurrió porque alguien de la red ferroviaria francesa dio a la SNCF las medidas equivocadas. The reason that they've got this problem is because RFF, which is the rail network operator, had measured platforms and stations that were built about 30 years ago, and the access between the platforms looked about right. La SNCF intentó ampliar en secreto las estaciones afectadas, pero finalmente el error se hizo público. Los trenes en sí cuestan unos $20 billones y la modificación de los andenes costaron más de 60 millones. Investors are indignant about the mistake.
We refuse to pay a single cent for these repairs, said this spokesperson. We can't be taken for fools and pay for the privilege. Número 6. Quaker compra Snapple. A principios de los 90, Snapple no hacía más que crecer. Contaba con unas cuantas campañas publicitarias de gran repercusión que le permitían mantenerse en el competitivo mundo de los jugos y los refrescos, por lo que parecía una prometedora oportunidad de inversión para Quaker Oats. Quaker Oats doesn't come with prizes. But there's something in this box that I think is really worth prizing. Desgraciadamente las cosas no salieron como estaba previsto. Aunque Quaker Oats se gastó $1.7 billones en una operación que creía segura, después de solo 3 años, Snapple fue vendida de nuevo para que Quaker Oats pudiera lamentar lo ocurrido, por unos escasos $300 millones. Here's some iced tea to pass the time, but remember, nothing takes the place of a good education. Probablemente de forma un poco vergonzosa, Snapple sigue en pie. Parece que separarse fue lo mejor para estas dos marcas. Snapple, made from the best stuff on earth. Número 5. Billones de Star Wars. A mediados de los 70, nadie sabía que Star Wars iba a convertirse en una de las más grandes propiedades de la cultura pop de la historia. I find your lack of faith disturbing. La producción fue cara y difícil, y llevó a George Lucas a la ruina. Al no ver su potencial, 20th Century Fox llegó a un acuerdo con Lucas para que éste recibiera las regalías de las ventas de productos. Lo que siguió estableció un nuevo estándar para las franquicias comercializables, dando a Lucas una fortuna personal de billones de dólares. Fue un grave error por parte de Fox, y el estudio perdió una cantidad de dinero absolutamente obscena en las décadas que transcurrieron entre el estreno de Star Wars en los cines y la adquisición de Lucasfilms por parte de Disney. You have lost. No. You must die. Número 4. Rusia vende Alaska. It's quite cold up there. Let's not be over enthusiastic about it. Es fácil mirar un mapa de Norteamérica y preguntarse por qué Alaska, aislada como está en la costa occidental de Canadá y completamente separada del territorio continental de Estados Unidos, es parte de este país. Pero ha sido así desde la década de 1860, cuando el territorio, entonces controlado por el Imperio Ruso, fue vendido por el zar Alejandro II a Estados Unidos por el módico precio de $7.2 millones. He found a buyer in U.S. Secretary of State William Seward, who agreed to purchase it sight unseen. On October 18, 1867, here in Sitka, Alaska was officially transferred to the United States. Hoy en día eso supone más de $130 millones, que sigue siendo una suma insignificante si se tiene en cuenta lo grande y valiosa que es Alaska con sus numerosos depósitos de petróleo. You can ask the thousands of roustabouts, roughnecks, and oil workers why they come to this frozen patch far above the Arctic Circle to make a living. But the answer is simple and one word: money. La razón por la que se vendió el territorio fue para recuperar las pérdidas de la guerra de Crimea y porque Rusia dudaba de poder defender Alaska de una invasión en todo caso. Número 3. AOL compra Time Warner. What you will come to know as we know instinctively that there is a natural fit between these two companies. En el año 2000, la burbuja.com estaba en su apogeo y no parecía que nada fuera a frenar el meteórico ascenso de Internet. Well, pretty clearly, if you looked at last Friday, the market cap of AOL was twice the size of Time Warner. I've made a judgment which I believe to be correct, that going forward, the Time Warner shareholders will be much better off owning 45% of AOL Time Warner than 100% of Time Warner. Al final, el desarrollo de Internet no se ralentizó, pero sí lo hizo el mercado de valores, lo que provocó una recesión. Una de las mayores víctimas fue la fusión de AOL y Time Warner en el año 2000, que incluso en su momento fue considerada por mucho como una idea ridícula. But things didn't turn out as planned. From the very beginning, the merged company failed to live up to its lofty financial expectations. To make matters worse, technology stocks that had been thriving in the 90s suddenly fell off a cliff with the burst of the internet bubble. AOL gastó la enorme cantidad de $182 billones en la fusión con Time Warner, pero años después, las empresas volvieron a separarse. Hoy en día Time Warner sigue siendo uno de los principales actores del negocio de los medios de comunicación y aunque AOL sigue existiendo, está hundida. ¿Cómo cambiaron las cosas? Is that the biggest regret of your life? What?
having all your money tied up in Time Warner? No, I would have liked to see that merger not happen. Número 2. Apolo 13. Houston, we have a problem. El Apolo 13, que fue la base de una película de gran éxito protagonizada por Tom Hanks, estaba destinado a aterrizar en la Luna en 1970, pero nunca llegó. It was plagued by bad omens and bad luck from the very beginning. Afortunadamente, a diferencia de muchos otros fracasos espaciales, como las sonadas catástrofes del Challenger y el Columbia en 1986 y 2003 respectivamente, todos los astronautas del Apolo 13 sobrevivieron. El problema fue que un tanque de oxígeno se había dañado mucho antes de su instalación en la nave, lo que fue descrito como una bomba por el comandante Jim Lovell. I looked at my companions and I said, every flight has a crisis. Something always goes wrong. This happened early in the flight and we're now free and clear of any other things going wrong. La bomba estalló, dañando gravemente la nave cuando ya estaba en el espacio. La tripulación tuvo que trasladarse al módulo lunar para sobrevivir y luego dar una vuelta alrededor de la Luna para regresar a la Tierra. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones deshonrosas. Las pérdidas de Morgan Stanley. El agente Howie Hobler perdió billones de dólares especulando con hipotecas en los 2000. Pérdidas de Bitcoin. James Howell tiró accidentalmente un disco duro con $480 millones en Bitcoin. You've never thrown a hard drive out before. Why start now? You shouldn't do this sort of thing. A little demon in the back of my head sort of thing. But yeah, I didn't take it out. It stayed in the bin. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Chernobyl. The chain of disaster is now complete. En 1986 se desencadenó la mayor catástrofe nuclear registrada. Al principio, la Unión Soviética mantuvo un gran secreto sobre lo sucedido y muchos minimizaron la gravedad de la fusión, incluso cuando la lluvia radiactiva se extendió hasta el oeste de Alemania. Are we now to assume you do not have the situation under control? Oh, no, we do. I do. Radiation is within normal limits. Pero finalmente la verdad salió a la luz y se reveló que la culpa de Chernóbil fue de una serie de errores que hicieron que fuera una tragedia totalmente evitable. El error humano de los trabajadores de turno no preparados se combinó con un fallo de diseño fatal que se conocía, pero que nunca se solucionó. El problema era que las barras de control, hechas de boro, tenían puntos de grafito y el grafito reaccionó con el núcleo para causar la explosión. The boron rods were in fact tipped with graphite, and that short moment when they are first inserted into the reactor, the graphite in fact leads to a surge in the power, not a reduction of power. Sin el grafito barato, la catástrofe no habría ocurrido. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.